Muy bien, queremos dar un saludo muy cariñoso, un saludo especial a todos nuestros amigos, amigas, hermanos que se conectan a la señal del canal de YouTube del Ministerio Hispano de la Minnesota Conference. Y pues estamos reunidos aquí con el propósito de estudiar un tema bien interesante y seguir adelante con nuestro estudio acerca de la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Y hoy pues vamos a estudiar la lección que corresponde al libro de Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 8, que se titula ¿Qué nación? Porque ¿qué nación grande hay? Esa es la pregunta. Y pues tenemos con nosotros en esta hora al pastor Bocanegra, que nos acompaña y con el cual vamos a compartir, vamos a interactuar en este estudio tan interesante. Y bueno, pastor, queremos pedirle que usted pues inicie este estudio teniendo una oración. Bueno, pues sí, es muy grato volvernos a encontrar en esta semana y pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amante Dios y Padre, Señor, es maravilloso seguir sus consejos y es maravilloso escuchar su palabra. Queremos en este momento que nos ayude a entenderla y nos ayude a grabar en nuestra mente estos mensajes que seguro han de ayudarnos en el diario vivir. Bendíganos a nosotros y a los que se conectan con nosotros a través de sus pantallas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, pues seguimos adelante estudiando este libro tan especial, el libro de Deuteronomio. Y pues hoy vamos a estar analizando justamente esa pregunta que el Señor hace. Allí en Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 8, dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dice allí el Señor en su palabra. Y pues hasta aquí, hasta este punto, pues he estado estudiando lo que es la parte introductoria del libro de Deuteronomio y en los primeros 3 capítulos Moisés hace como un recuento histórico de todo lo que aconteció con el pueblo de Israel hasta su liberación y todo su peregrinaje por el desierto, ¿sí? Hasta poder ya prepararse para entrar a la tierra prometida. Ya en el capítulo 4, entonces allí se hace como un corte de la parte histórica y entonces ya se entra como a manera de un sermón, de un mensaje que Moisés quiere darle a su pueblo y lo hace entonces allí con una palabra bien interesante. Después que les recuerda toda esa parte histórica, les dice, y ahora pues, y ahora. ¿Sí? Esa es la forma en que él introduce esta parte del capítulo 4 en adelante y dice, y ahora pues, y esa parte lo hace con el objetivo de mostrarle al pueblo y de enseñarnos que pues debido a lo que el pueblo había hecho, a lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado, ahora el pueblo pues estaba allí en el compromiso y ante el desafío de poder ser un pueblo obediente a la ley que Dios había dado. Que el Señor les había dado allí en el Sinaí. Ahora, la lección nos dice, pastor, y nos aconseja en el capítulo 4 y los versos 1 y 2, que no se hagan añadiduras, ni se disminuya, o sea, ni se le ponga, ni se le quite a la ley que Dios había dado. Coméntenos un poquito acerca de esto, pastor. Pues de verdad que usted usó hace un momento una palabra que es muy pertinente para lo que estamos nosotros estudiando esta semana. Es un desafío grande, tanto para nosotros hoy como lo fue para el pueblo en su momento, cuando recibe las ordenanzas de Dios, cuando recibe los mandamientos de Dios, cuando Moisés ya prácticamente tiene el libro de la ley escrito, y ahora dice para ellos, oiga, ni le añadan ni le quiten. Y pues lo normal es que cuando tenemos una palabra, nosotros le vamos a buscar el significado a esa palabra y ahora con el significado vamos a hacer la aplicación de esa ley. Sucede en todos los gobiernos del mundo, ¿sí? Lo que hacen los legisladores es
crear la ley y la escriben, pero luego vienen en los juicios a hacerse la interpretación de esa ley, y al interpretar la ley, entonces ahora a veces se distancian de lo que el legislador les quiso decir cuando creó la ley. Y esto es algo que nosotros podemos ver que sucedió en el pueblo de Dios allá, después de haber cruzado y haber entrado a la tierra prometida. Ellos ya tenían la ley, el Señor se la había dado. Moisés había escrito para ellos también en el libro de la ley la manera en que debían comportarse, pero ahora tienen un desafío y es aplicarla. Y ahora cuando empiezan a aplicarla, entonces ahora están haciendo una interpretación de la ley, y tenemos nosotros que mirar en el pueblo de Israel si hicieron la interpretación correcta o no, porque al hacer esa interpretación de la ley, entonces corrían el peligro de quitarle o corrían el peligro de añadirle. Así es, y ahí se ven como dos etapas, ¿sí? Cuando se analiza la experiencia del pueblo de Israel se ven dos etapas. Una etapa en la que Dios les presenta la ley, los estatutos, y que el Señor dice allí mismo en su palabra, ¿no? Estatutos tan justos, tan correctos, ¿sí? Juicios justos y esta ley que yo pongo hoy delante de ti que será de gran bendición. Entonces, en esa primera etapa el pueblo pues pasa por encima de la ley desobedeciéndola abiertamente, haciendo una cantidad de cosas, y después más adelante en la historia de Israel, entonces como que se va hacia el otro extremo que acaba de mencionar, pastor. Pero algo interesante que me llama la atención aquí es que el Señor llama al pueblo de Israel a la obediencia, y pues allí este asunto de la obediencia pues juega un papel fundamental para nosotros, tanto a nivel como de cristianos como a nivel de la familia, porque la obediencia es clave en la experiencia del desarrollo familiar primeramente. De hecho, los estudiosos del desarrollo infantil, especialmente cristianos, ellos dicen que una de las primeras lecciones que se le debe enseñar a un niño es la obediencia incondicional a sus padres, que están procurando educarlo y guiarlo por el camino correcto de la vida, ¿sí? Y pues al parecer este asunto de la obediencia no era muy común en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Cuando aparece una ley, y en este caso las leyes que había para el pueblo de Dios eran amplias, ¿sí? Se tiene entonces que llegar a un punto, o hay receptividad o hay resistencia. Y entonces, dependiendo de ello, viene el actuar. El que es obediente es porque tuvo una completa receptividad a lo que se le había ordenado. Correcto. Pero el que es resistente es porque no quiere obedecer. O sea, el desobediente, él se vuelve resistente a la obediencia. Y ve la ley como una carga, ¿no? Como una ley opresiva. Lo que sucede es que en el concepto de libertad, una ley como que le quita derechos a la libertad. Pero cuando miramos la Biblia, nosotros tenemos que entender de que lo que Dios nos dice y espera que haga de nosotros es para que podamos realmente ser libres. O sea, la obediencia trae libertad entonces. El ser verdaderamente obedientes al Señor. Al Señor. Al Señor y a sus principios, ¿verdad? A sus estatutos nos hace libres. No es una carga obedecer la ley de Dios. No debiera ser más bien, ¿no? Y es que una persona si no es libre no puede obedecer la ley. Claro, es solamente el que es libre. Exactamente. Solamente el que es libre puede decir, ahora sí puedo contemplar, aprender y guardar los mandamientos. Pero cuando resulta que tengo a alguien sobre mí que me quita mi libertad, entonces yo no puedo ni mirar la ley. Usted sabe que el enemigo ha hecho esfuerzos grandísimos para que no lleguemos a conocer nosotros que existen los mandamientos de Dios. Pero ahora, si resulta que ya llego yo a conocer los mandamientos de Dios, entonces él dice, bueno, ya no pude evitar que él conociera la ley de Dios.
pero ahora puedo evitar que la interprete de la manera correcta. Exacto, o que se conviertan en una carga, ¿no? Y a veces para muchos el guardar los mandamientos de Dios pudiera llegar a convertirse en eso, ¿no? En una carga pesada, en un asunto así duro, terrible. Y pues quizá en ese sentido lo que menciona, pastor, de que Satanás está haciendo todo lo que puede para tratar de quitarle a la ley su verdadera importancia, ¿no? Inclusive eso, y cuestionar la ley desde el cielo mismo, ¿verdad? Cuando hubo ese gran conflicto, esa batalla allá en el cielo, una de las cosas que se pregonaba era que Dios era injusto y que esa ley que había allí que gobernaba el universo y que gobernaba los seres celestiales era una ley injusta y por tanto esa ley debía reinterpretarse, debía reestudiarse nuevamente. Cuando yo quiero hablar acerca de las ordenanzas de Dios, yo hago la comparación de lo que sucede en nuestras casas, porque en nuestras casas pasa algo parecido. El papá le dice al hijo, o la mamá, más especialmente la mamá, hace su sopa de espinaca y le dice al hijo que la coma. ¿Sí? Y el hijo cuando ve su sopita de espinacas, de una vez ya se le quitó el hambre. Y no es que ya no quiero comer, aunque tenga ganas de comer, no quiere porque es sopa de espinacas. Y yo lo digo, ¿y por qué la mamá le pone una sopa de espinacas al hijo si no le gusta? Y es que la mamá sabe que le hace bien al hijo y por eso se lo coloca. Así es. Pero el hijo no sabe lo que es bien para él y por eso no lo quiere. Cuando Dios coloca algo para nosotros, Él lo pone porque es algo que nos trae bien a nosotros. Nos va a beneficiar, va a ser una bendición. Pero ahora el enemigo hace en nosotros que cuando vemos lo que Dios dispone, entonces ya no lo mire con buen agrado. Y como que no está tan bueno. Y debe ser que entonces Dios no me quiere, porque ¿por qué me pone esto Dios? Sí. Cuando resulta que yo comprendo que mi padre o mi madre me puso un plato de comida para que yo lo como, cuando ya finalmente lo logramos comprender, todos los que están mirando esta lección y estén escuchándonos aquí en esta charla, seguramente también les pasó. En algún momento de la vida, lo que hacían sus padres para con ustedes no les pareció que fuera justo, que fuera correcto. Pero luego cuando crecieron y se hicieron inteligentes, entonces ahora dicen, tenían razón los viejos. Por eso era que me decían que hiciera esto, por eso es que me pusieron a comer de esto, por eso es que me pusieron a vestir de esta manera, por eso fue que me dieron estas ordenanzas, porque eso me iba a hacer bien. Y que había normas en la casa respecto a la hora que debía llegar a la casa, respecto a cómo debía vestirse, respecto a cumplir con las tareas escolares y las tareas del hogar, ¿verdad? Todas eran leyes que estaban allí. Y que en el hogar que se implementaban, pues a veces resultaba, como usted dice, ¿no? Difícil para los hijos guardarla, pero a la larga se podía entender que esa tenía un propósito. Ahora, si no se cumplía la ordenanza de nuestra casa, ¿qué venía? Venía ahí el castigo. Para mis tiempos era muy normal. Hoy ya lo miran como con desagrado, que tenga que hacerse un castigo. Y recuerdo que era muy común el castigo físico. Y ese castigo físico, entonces allí llegaban las notas escolares. Y en las notas escolares nos decían a nosotros, usted le fue mal. Y ya uno sabía, ahora el profesor va a hablar con mis papás, les va a dar la noticia de que me fue mal. Y en casa va a haber un castigo. ¿Y qué hacía entonces el que no quería el castigo? Iba, buscaba la ropa más gruesa, se la colocaba encima y decía, ahora sí ya estoy listo para el castigo. ¿Cierto? Porque ya me preparé para el castigo y no va a ser el que yo me merezco porque me estoy ayudando para no recibirlo. Pero con Dios no hay modo de evitar que cuando vamos en contra de sus ordenanzas, de sus mandamientos, no recibamos el castigo. No hay una ropa gruesa que nos podamos colocar para evitar el castigo. Así es. Y el pueblo de Dios tuvo que, por sus comportamientos equivocados, recibir ciertos castigos. Sufrir las consecuencias. Y cuando viene el castigo de Dios, ¿habrá modo de evitarlo? Es difícil. Y lo interesante es que en ese sentido el Señor dice, no le quites a la ley ni le añadas. O sea,
La ley que Dios dejó allí escrita, especialmente la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, está bien clarita. Allí no hay lugar a interpretaciones erróneas. No robarás, no robarás. No matarás, no matarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada que sea de tu prójimo. Eso está bien clarito. Ahí no hay como lugar a interpretaciones. El 4.º mandamiento, acuérdate del día sábado, el día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero aún así, pues, muchas personas dicen, no, pero el día de descanso puede ser cualquier día. Lo importante es que uno trabaje 6 días y descanse uno, ¿no? Es una interpretación. Y otra que he escuchado que es muy común a veces, desde que yo le dedique un tiempo especial a Dios, yo creo, yo pienso, no va a haber ningún problema. Sí, y en ese sentido es que son añadiduras o interpretaciones erróneas que se hacen. Y debido a eso, el pueblo de Israel pues tristemente invalidaba la ley y sufría las consecuencias. Pero algo tremendo, pastor, y es el hecho que cada vez que el Señor les decía, miren, ustedes son el pueblo escogido y vamos a hacer el pacto de obediencia, yo voy a hacer mi parte. Y Dios siempre hizo y hará su parte, ¿verdad? En la parte de su pacto. Y entonces el pueblo decía, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Pero resulta que con el paso del tiempo, entonces se olvidaban de su pacto, se olvidaban de su promesa, de su compromiso y se entregaban entonces a la idolatría, tal cual como ocurrió en Baal Peor, pastor. Pues es que justo en esta lección, para los que han llegado a la iglesia y son muy pegados a la letra, como que son muy constantes en la aplicación de la letra como viene, ajá, esta lección puede ser muy atractiva para ellos si la interpretan de la manera equivocada. Porque si miramos nosotros, como lo venía ya antes mencionando, cuando ante Dios se veía que había una falla, lo que muestra esta lección es que Dios venía y castigaba severamente. Y no había forma de escapar al castigo de Dios. No había manera. Y ahora vemos, y la lección esta semana nos está mostrando una falla que tuvo el pueblo, ¿no? Una falla que uno dice grave, difícil, bastante dura esa falla que tuvo el pueblo. Dios podría haber desechado a ese pueblo, pero en lugar de desecharlo, lo que hizo fue reprenderlo, castigarlo, para que enderezara sus pasos. Sí, aquí en la experiencia de Baal Peor, que menciona la Escritura en Números 21, del 1 al 15, pues está registrado el hecho que ya el pueblo estaba justo a las fronteras para cruzar a la tierra prometida, y mientras se hacían los preparativos para la conquista, el pueblo fue seducido por en este caso por las mujeres paganas, las moabitas, que empezaron a poco acercarse, empezaron poco a poco allí a hacer ojitos, empezaron poco a poco a atraer a los hombres, hasta que lograron conquistar su confianza, ¿sí? Lograron atraerlos y entonces de esa forma lo fueron llevando, alejando de Dios, alejando de los principios del Señor y llevándolos a las prácticas de idolatría que ellas y su pueblo tenían, alejándolos del Señor, a tal punto que dice la Escritura que se entregaron a perversiones morales, a fornicar, y entonces los hombres se iban y se acostaban con las mujeres moabitas, y tal fue el atrevimiento que el relato nos dice que uno de los líderes del pueblo se atrevió a traer a la mujer y pasarla por enfrente del campamento, por enfrente de Moisés, y meterse con ella allí en su carpa, y empezó una plaga terrible que estaba matando al pueblo, y no fue sino cuando Finés, hijo de Eleazar, fue hasta la carpa con una lanza y los atravesó a los dos, y pareciera un asunto bastante trágico, ¿no? Y bastante duro y terrible la manera en que se actúa, pero cuando hablamos de este asunto de la fornicación, pastor, pues ¿cómo podemos nosotros interpretar eso en nuestros tiempos, en nuestra experiencia, tanto espiritualmente
como en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, los que estamos casados y los que están solteros. ¿Cómo podemos interpretar esto? Se debe tener un especial cuidado, porque si ustedes revisan, el mismo Moisés, su mujer no era de los descendientes de Abraham. Fue cuando él estaba allá justo en esa tierra, en la tierra de Madián, cuando él encontró mujer. ¿Sí? Y ahora tal vez el pueblo diría, pues si Moisés tiene una mujer de las de Madián, ¿cierto? ¿Por qué nosotros que estamos ahora en tierra de Madián no podemos también tomar de allí para nosotros y nuestros descendientes? ¿No estaba mal que ellos se juntaran con la gente de Madián? Yo me imagino que a los ojos de Dios, y tengan muy cuidado los que quieran interpretar lo que yo estoy diciendo, a los ojos de Dios no estaba mal que ellos se juntaran con la gente de Madián. Lo que estaba mal era que siguieran las costumbres de la gente de Madián. Porque ahora, ¿qué era lo que hacían? Ellos tenían unas normas completamente distintas a las que les había ya entregado el Señor a Israel. Y se supone que ellos debían estar para que a través de ellos fueran bendición para los demás pueblos. Y en lugar de ellos ser el motor de influencia para los otros pueblos, ahora resulta que todavía no habían llegado a la tierra prometida y el pueblo donde estaban estaba generando influencia negativa sobre ellos. Y el asunto es que pues dice claramente el texto que ellos se entregaron a fornicar, empezaron a prostituirse con esas mujeres, no porque el asunto de la sexualidad, porque la sexualidad fue creada por Dios. Dios hizo a los seres humanos seres sexuales, pero algo que es importante, que creo que vale la pena destacar, pastor, es el hecho de que Dios dejó la sexualidad para que fuese disfrutada por el hombre y por la mujer en el santo estado del matrimonio, como tal. Cuando es practicada antes del matrimonio o cuando se es practicada fuera del matrimonio con una tercera persona, entonces allí es donde vienen los terribles problemas y allí es donde cayó el pueblo de Israel, ¿sí? Que pasaron de la fornicación física y la Escritura dice que eso les llevó a la fornicación espiritual, porque una cosa le condujo a la otra, ¿no? Justo lo que estoy queriendo compartir con ustedes y con usted, pastor, es que la fornicación física tiene lugares después de que se ha perdido la fidelidad espiritual. Un adormecimiento de la conciencia. No es porque la persona cayó ahora en la fornicación física que entonces está perdiendo su lealtad espiritual. Es porque perdió esa conexión espiritual con Dios. Correcto. Que ahora cae en el pecado de la fornicación o en el caso del que ya es casado, en el adulterio, ¿sí? Lo que primero sucede es que dejó a Dios, Dios no es más el primer lugar. Ahora Dios pasa a un segundo lugar. Y para el pueblo allí, a portas, ellos parece que dejaron su fidelidad. El pacto que habían dicho, y vamos a hacer lo que Dios dice, lo olvidaron. Y por haberlo olvidado a su Dios, ahora cayeron en una inmoralidad que estaba ahora cundiéndose por todo el pueblo. O sea, ya su conciencia se había endurecido y qué interesante que por eso es que la Escritura habla de que cuando uno se aparta del Señor, se aleja de Dios y pues o quita a Dios del primer lugar, está cometiendo como adulterio espiritual, ¿verdad? O fornicación espiritual, dado el caso. O sea, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Pues lo que estudiamos y analizamos a la luz de la Escritura es que el adulterio es de personas casadas y la fornicación, por el contrario, es los que están solteros, ¿sí? Pero o sea, esa digamos, fornicación o ese adulterio espiritual es el que uno comete cuando uno se aleja de Dios o más bien pone a Dios en segundo lugar y dedica su atención a otras cosas, ¿verdad? A otras cosas. Entonces, en definitiva, pues el Señor nos invita a mantenernos puros en nuestra vida espiritual y en nuestra vida personal, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que vigilar?
es nuestra conexión con Dios. Así es, En el momento en que pierda nuestra conexión con Dios, y justo después de que sucede lo de Valpeor, podemos encontrar ahora la invitación. Bueno, ¿a quién vamos a seguir? Y cuando se pregunta ¿a quién vamos a seguir? Dice, sigamos a Dios. Porque si no lo seguimos a Él, de nada va a servir entonces cualquier esfuerzo humano. Sí, y en ese sentido, pues qué lamentable que el pueblo sufrió las consecuencias de la desobediencia. Y cuando uno se aparta del Señor y cae en el adulterio, cae en la fornicación espiritual y física también, pues ahí hay quienes sufren las consecuencias de eso, ¿no? En nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, la iglesia sufre por eso también. ¿Dios nos trae las consecuencias? Nosotros las acarreamos por nuestras decisiones, o sea, son nuestras decisiones porque Dios es fiel y Él está allí listo para protegernos de que caigamos, pero cuando nosotros nos alejamos del Señor, pues indudablemente sufrimos las consecuencias de distanciamiento. La Biblia nos enseña que Dios es luz. Entonces, estar en la presencia de Dios es alejarse de la oscuridad. Correcto. Pero es inevitable que si yo apago la luz, no quede en la oscuridad. Si mi conexión con Dios es estar en la luz, desconectarme de Dios automáticamente será caer en la oscuridad y sufrir las consecuencias de permanecer en la oscuridad. No vayan a pensar ustedes, pastor, no tenemos que pensar nosotros, de que si yo fallé, entonces ahora Dios viene con el látigo a castigarme. ¿Sí? Porque en casa, cuando nosotros fallábamos, venían nuestros padres a darnos un castigo y nosotros mirar de qué manera nos zafábamos del castigo. Pero resulta que Dios no está planeando castigarnos a nosotros. Lo que Él hace cuando nos alejamos de Él es dejarnos llevar la consecuencia de nuestra falta. Esa falta no llega porque Dios la trae sobre nosotros, esa falta llega porque el pecado la trajo sobre nosotros. Así es verdad. Y por eso pues Dios nos invita a través de su palabra en el llamado que Él hace, ¿no? Inclusive en el texto que leemos al principio dice, ¿qué nación grande hay como esta que haya recibido? Pero no era grande esa nación. No era grande por sus méritos, por lo que ellos podían tener, porque era un pueblo que venía de la esclavitud. La grandeza que tenían era por la gracia de Dios, por lo que Dios había hecho por ellos al liberarlos y al convertirlos a ellos, unos pobres esclavos, pues rescatados de Egipto, convertirlos en la nación escogida, ¿no? Que pudiese cumplir el propósito divino y que ese propósito era que fuesen luz para las demás naciones. Que su vida, su conducta, sus bendiciones y prosperidad fuesen un ejemplo que llamara la atención de los pueblos alrededor. Sí habían naciones grandes alrededor de Israel, las habían y tenían leyes, y dependiendo de la firmeza de sus leyes, era la grandeza de la nación. Y ahora lo que logra contemplar el escritor bíblico y se pregunta es, dice, ¿y si hay naciones que tienen leyes firmes y que las han hecho grandes, esta nación que Dios está formando tiene mejores leyes que las que tienen esas otras naciones? Así es. Lo que estaba contemplando el escritor bíblico era que si hacían lo que Dios les pedía, no les pedía, les ordenaba. Si lo que Dios ordenaba a ellos lo hacían, las otras naciones, aunque fueran grandes, serían pequeñas al lado de ellos. Exacto. Y pues qué interesante es que Dios mostró su amor, ¿no? Al querer con su sabiduría convertirnos a nosotros en un pueblo especial. Y como usted dice, ¿no? Si nosotros obedecemos los mandatos de Dios y que la obediencia no debiera ser para nosotros una carga, no debiera ser para nosotros una tortura, sino más bien debiera ser un regocijo el obedecer la ley, porque cuando la miramos a la luz de la Escritura, entendemos que cuando yo obedezco, pues indudablemente recibiré los frutos de esa obediencia
en bendiciones para mi vida, bendiciones para la iglesia. En líneas generales, pues el sujetarme a la ley que Dios me ha dado resulta en prosperidad y bendición para su pueblo. Y eso es lo que Dios desea, ¿verdad? Que nosotros podamos, al obedecer su santa ley, pues que nosotros podamos mostrar ante las demás naciones que somos un pueblo especial escogido por Dios. Miren que ahora trasladémoslo a un plano más personal. Llevémoslo a un plano más personal. ¿Qué es lo que hace grande a un hombre? ¿Cuánto capital tiene en el banco? ¿Cuántas posesiones tiene? ¿Eso es lo que hace grande a una persona? Los que están siendo recordados como grandes en los libros de historia no era porque tenían grandes posesiones. Uh-huh. Los que aparecen como grandes es Sí. porque tenían un nivel que sobresalía por los demás y no era en posesiones, sino más en inteligencia, en prudencia, en el trato y el manejo como le daba a las cosas que hacía. Recibía la sabiduría de Dios. Ahora, Dios nos quiere, y con el pueblo de Israel quería que fuera una nación grande. Pero no era grande la nación de Israel por los bienes o las posesiones que tenía, sino que ya el texto bíblico lo está diciendo, porque ¿qué otra nación tiene estos preceptos y estas leyes que tenemos nosotros? Amén. No había otra Amén. nación con eso. Amén. Ahora, Dios quiere también a ustedes que nos escuchan y a nosotros, pastor, hacernos grandes. Amén. Él nos quiere hacer grandes, pero no en esa grandeza que miramos aquí en los ojos terrenales. Qué maravilloso que un día se tenga que decir de ustedes o de alguno de nosotros que fuimos grandes, porque obedecimos, porque fuimos fieles, porque cumplimos a la promesa que hicimos un día con Dios, porque no caímos ante la inmoralidad de este mundo, porque nos sostuvimos. Cuando todo lo demás cayó, no caímos, quedamos firmes. Eso hará que el nombre suyo o el nombre mío aparezca entre los grandes, Amén. entre los victoriosos. Amén, amén. Bueno, pastor, pues gracias y gracias a ustedes, amigos, hermanos, por acompañarnos en este estudio, pastor, y pues hemos llegado al final. Tristemente el tiempo se nos va Lamentablemente volando, llegamos al final. pero pues esperamos que ustedes puedan conectarse con nosotros en próximas oportunidades y seguir disfrutando de este estudio tan interesante de la verdad presente en el libro de Deuteronomio. ¿Qué le parece, pastor, si inclinamos nuestro rostro? Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque tú has dispuesto convertir a tu pueblo escogido, a quienes te obedecen, a quienes deciden ser fieles, tomar tus mandamientos, hacerlos parte de la vida. Ha dispuesto, Señor, traer bendición para sus vidas, prosperarlos en sabiduría, en entendimiento y sobre todo, Señor, en que podamos llegar a ser la nación que tú deseas que seamos. Amén. Un pueblo que espera tu segunda venida. Gracias por este estudio tan especial de tu palabra y te rogamos que pueda ser de gran bendición para todos nuestros amigos que lo están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bendiciones.